buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más en la segunda parte también de este especial informativo. Así que continúen en los sofás tranquilamente, que vamos a compartir un tiempo de información y también de entretenimiento, como no. Ya sabemos las medidas no concretas, pero qué es lo que va a pasar a partir del 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma. No se van a anular las medidas que ponga el lehendakari Iñigo Urkullu, recogidas en ese decreto en el que está trabajando y que el viernes conoceremos de forma pormenorizada. ¿Y por qué? Pues porque el Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, o sea que estamos hablando del Gobierno de España, un decreto que va a permitir a Euskadi y al resto de comunidades autónomas que así lo deseen trasladarse al Tribunal Supremo cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el que tenemos aquí, anule las medidas que se impongan. Lo ha hecho precisamente para darle cobertura legal y para que las medidas restrictivas de toque de queda, de reuniones, etcétera, etcétera, tengan vigencia. Vamos a escuchar a Mari Carmen Calvo explicando este decreto. De este Real Decreto, que tiene medidas sociales, que tiene medidas económicas y que tiene novedades jurisdiccionales como esta, que nos coloca, repito, en un paraguas de protección. Mayor no cabe en un modelo constitucional como el nuestro, porque es un paraguas de protección que le otorgamos con esta modificación nada más y nada menos que al Tribunal Supremo de nuestro país. Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, que lo vamos a hacer con las garantías que nuestro modelo constitucional establece y que lo hacemos con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos, que será la que nos ofrezca el Tribunal Supremo. Quiero decir que el Gobierno, a lo largo de todos estos meses, muy largos que se nos hacen, como es lógico, de todo este más de un año que estamos atravesando la pandemia, tiene la percepción de que nuestros tribunales han operado en una dirección no solo garantista, sino ayudando y comprendiendo las decisiones que los ejecutivos han ido tomando. Salvo alguna situación puntual, los tribunales han ido acompañando las decisiones de los ejecutivos cuando han afectado a derechos, a libertad de ambulatoria, a libertades públicas para proteger a la población de la pandemia. Esta es una extraordinaria percepción que tiene el Gobierno, que nos coloca a cada poder en su ámbito de competencia y que pensamos que nuestros tribunales han contribuido en la parte alicuota que les correspondía también para proteger la sanidad de nuestros compatriotas. Esa es la extraordinaria percepción que tenemos y por eso pensamos que ahora con esta nueva posibilidad el Tribunal Supremo también puede ayudar a todos los actores, que en este caso no solamente serán las comunidades autónomas, también la propia Administración General del Estado, también el Ministerio Fiscal, también la Abogacía General del Estado, para poder tener siempre una última garantía en estas decisiones. El Real Decreto Ley contempla el soporte legal que necesitamos para mantener algunas medidas, como el presidente dijo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Hay medidas de protección excepcional en materia socioeconómica que se van a mantener durante 3 meses hasta el día 9 de agosto y que muchas de ellas necesitaban soporte legal para mantenerse en el tiempo. Están muy bien explicitadas a lo largo de todo el texto, pero tienen algunos elementos que han sido muy significativos. El bono social, la posibilidad en materia de vivienda, de todas las medidas protectoras que hemos tomado, en materia de pobreza energética, incluso en algunos asuntos que a lo largo de este tiempo también han empezado a dar dificultades, como pueden ser la obligación que hay en la ley de la propiedad horizontal de rehacer las reuniones de las comunidades de propietarios en términos presenciales. Quiero decir con esto que hemos ido observando y coordinando de parte de los 9 ministerios que suscriben este Real Decreto Ley todas y cada una de las situaciones que requerían soporte legal para poder extenderse 3 meses más en situaciones complicadas.
Dicho esto, también hay algunas circunstancias que contempla el Real Decreto Ley y que dan garantía de seguimiento de algunas cuestiones que han estado planteadas también a lo largo de estos meses. La palabra clave que decía la vicepresidenta primera del Gobierno de Madrid y también ministra de Presidencia, Carmen Calvo, es la seguridad jurídica con la que pueden trabajar ahora las comunidades autónomas, algo que el lehendakari Iñigo Urkullu venía reclamando desde hace tiempo al presidente Pedro Sánchez de cara a ese decreto en el que están trabajando. Hoy el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que ha tenido conocimiento de este Real Decreto que se aprobaba, ha salido a opinar sobre el mismo, pero desde la prudencia. Vamos a ser prudentes y conocer el detalle del texto que, según han anunciado los medios de comunicación y según nos adelantó ayer el Gobierno de España, aprobarán en el Consejo de Ministros de hoy, pero no conocemos su contenido. Por lo tanto, deberíamos primero leerlo y luego opinar. Bueno, como les hemos indicado durante semanas, el Gobierno considera que durante los próximos meses vamos a tener que seguir tomando precauciones, ¿no?, en nuestra vida diaria. Ningún indicio en el panorama europeo indica que el verano próximo vaya a ser un verano normal. Las últimas informaciones que están llegando de los diferentes estados de la Unión Europea siguen anunciando cancelaciones de eventos multitudinarios. Los últimos, ayer mismo, Múnich ha suspendido la Feria de la Cerveza por segundo año consecutivo y esta misma mañana se ha comunicado que el Festival de Roskilde, uno de los principales festivales de música que se celebra en Europa, en Dinamarca, se vuelve a suspender por segundo año. Está también en cuestión si va a haber público o no en las Olimpiadas de Tokio en el mes de julio. Y como se ha sabido, la Final Four de baloncesto ha decidido que se va a disputar sin público. Todos son indicios de que, aunque podamos ser optimistas de cara a los próximos meses del verano y de que todos tengamos ganas de vivir con mayor libertad, todos son indicios de que el verano va a exigir la toma de medidas concretas para hacer frente a las situaciones que se vayan produciendo. Euskadi en estos momentos, como ha indicado la consejera Sagardui, está en una tasa de contagio cercana a los 500 casos por 100.000 habitantes y todos estos meses de pandemia, desde que empezó el primer estado de alerta en marzo del año pasado, nos han demostrado que las medidas que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con los horarios nocturnos, que tienen que ver con las congregaciones de personas, son eficaces. Y se han demostrado así en las diferentes oleadas con las que hemos tenido que convivir durante estos pasados meses. Por tanto, el objetivo del lehendakari y del Gobierno y de las restantes instituciones que han colaborado en el ABI durante todos estos meses a hacer frente a esta situación será contar con las medidas que sean posibles y que nos permitan adoptar dentro de las competencias que tenemos reconocidas en el Estatuto de Autonomía. Las medidas, hay una serie de medidas básicas que tienen que ver con la movilidad, con los horarios nocturnos, con las agrupaciones de personas y luego hay otro montón de medidas que tienen que ver con horarios y otro tipo de actividades. El equilibrio de todas esas medidas es la que en otros momentos nos ha permitido hacer frente a la situación de la enfermedad. Por tanto, trabajaremos para contar con el con el número mayor de recursos posibles y con que éstas cuenten con todas las garantías posibles. Yo les he indicado cuál es el marco general en el que nos estamos moviendo y, desde luego, por nuestra parte, van a tener que esperar ustedes hasta el viernes para conocer el texto del decreto. Efectivamente, ya se lo comentábamos, hasta el viernes no conoceremos los pormenores del decreto que aprobará el Gobierno vasco con las nuevas medidas restrictivas de movilidad, de horarios, de agrupaciones de personas, pero como estamos conociendo ya tiene un soporte legal, el que le da a través de este decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que consta, ya se conoce, de 6 capítulos, 15 artículos y que entrará en vigor a las 0 horas del domingo 9 de mayo, que es cuando finaliza esta prórroga del estado de alarma. Seguridad jurídica es lo que otorga a las comunidades autónomas
esta seguridad que pedían desde el gobierno vasco. Y vamos a escuchar de nuevo a Carmen Calvo, a la vicepresidenta primera del gobierno, hablando del paraguas de protección con el que disponen ahora los gobiernos autonómicos, que podrán seguir trabajando en las nuevas medidas porque ya tienen una protección y un soporte legal. Es un Real Decreto Ley que tiene 6 capítulos, 15 artículos con sus correspondientes disposiciones derogatorias y finales. Entrará en vigor al minuto siguiente de las 0 horas del día 9, porque desaparecerá la vigencia del Real Decreto Ley que mantenía la alarma en nuestro país. En este Real Decreto Ley consideramos que la legislación sanitaria, en sus 4 leyes, pero fundamentalmente en la Ley del 86 y en la Ley del 2011, dotan a las comunidades autónomas de instrumentos para que en cualquier caso, que por razones de preocupación, de emergencia, en cualquier caso para poder dar respuesta a situaciones que sean necesarias en cualquier momento puntual del tiempo o del territorio para afrontar la casuística que se nos puede presentar. Son las leyes ordinarias de nuestro país que, como ustedes bien saben, pueden plantear limitación de derechos fundamentales y de libertades públicas y que requieren, como corresponde al Estado de Derecho riguroso que somos y a la gran democracia que somos también, requiere de la supervisión, autorización, de las garantías jurisdiccionales que tienen los derechos en nuestro país de manera muy garante, exactamente igual que lo tienen en las democracias y en los estados de derecho más rigurosos del mundo. Es decir, se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas, con la autorización jurisdiccional correspondiente. ¿Qué decide este Real Decreto Ley como innovación jurisdiccional? Este Real Decreto Ley contempla el recurso de casación frente a las decisiones de los tribunales superiores de justicia de nuestros territorios y de la propia Audiencia Nacional, para que en tiempo récord el propio Tribunal Supremo, en su sala tercera, dicte la última palabra, puesto que no hay recurso, no puede haberlo. La función del Tribunal Supremo es unificar doctrina y nos ofrezca, primero, seguridad jurídica y, segundo, igualdad de la capacidad de proteger en términos de avance y de evolución en la lucha contra la pandemia por parte de los ejecutivos autonómicos que tienen transferidas fundamentalmente las competencias en materia sanitaria para luchar en una protección que nos tiene que llegar en las mismas condiciones que se puedan dar a todos por igual en el territorio. Bueno, esto ocurría esta misma mañana allí en Madrid, en la Moncloa, tras el Consejo de Ministros. Luego volveremos para conocer más acuerdos adoptados y también lo aprobado en el Consejo de Gobierno vasco. Nos interesamos ahora por un colectivo. Seguimos hablando de salud y hablamos de vacunación. Las empresas de ayuda a domicilio de Vizcaya reclaman que se vacune ya a sus trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando pues con este colectivo? Ignacio Sainz, de APRISAT, el colectivo, la Asociación de Empresas del Sector Privado de Ayuda a Domicilio de Vizcaya, nos lo cuenta. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda. ¿Qué es lo que pasa? Que pensábamos que era un colectivo, por ser considerado de riesgo el que atiende a las personas en ayuda a domicilio, que ya estaría vacunado, y acabamos de enterarnos que no es así. Eso es. A ver, en APRISAT estamos todas las empresas, o la mayor parte de las empresas, que damos servicio privado de ayuda domiciliario en Vizcaya, y desde el principio de la pandemia nosotros nos hemos ofrecido a los diferentes estamentos de la administración pública para ayudarles en lo que pudiesen necesitar. En su momento el tema de las residencias, nosotros tenemos personal cualificado y preparado, no se nos dio respuesta. Después también hablamos del tema de las EPIs, en su momento no se nos dio respuesta, y cuando nosotros también pensábamos que
que se nos iba a contactar por el tema de las vacunaciones, pues no se nos llamó. Y cuando hemos intentado ponernos en contacto con la administración pública, Diputación, Gobierno Vasco, Osalan, para ver qué podría pasar, pues tampoco se nos ha dado respuesta. Entonces tenemos trabajadoras que dan servicio de ayuda domiciliario que no se están vacunando porque no se contactó con nosotros. ¿De qué colectivo, de cuántas personas estamos hablando que son los trabajadores que pertenecéis a esta asociación? Sí, estaríamos hablando de un colectivo de entre puestos directos e indirectos unas 500 personas. 500 Tampoco creemos que sea un número, sabemos cómo es la situación sanitaria, todo el mundo es consciente de ello, pero tampoco creemos que descuadre los niveles de vacunación que puede haber. Pero son 500 personas en Vizcaya que entiendo que en ningún momento han dejado de trabajar desde que comenzara la pandemia, porque lógicamente eran necesarias. Nosotros en su momento fuimos declarados sector prioritario de trabajo, en ningún momento dejamos de dar servicio. Sí es verdad que, bueno, pues por circunstancias hemos tenido que rebajar nuestro nivel de trabajo, con lo cual también pues durante este año pues se ha notado tanto para las compañeras trabajadoras como para los servicios de administración, pues hemos tenido que hacer encaje de bolillos para mantener los empleos en funcionamiento. Me ha parecido entenderte, Ignacio, que al principio de la pandemia hicisteis la misma petición con material de seguridad, con las EPIs. ¿En aquel momento recibisteis material? No. No, se nos dio a entender que como éramos entidades privadas, como cualquier empresa debíamos proporcionar el material a nuestras trabajadoras, cuando en ese momento no había material, ni mascarillas, ni guantes, y en muchos casos hemos tenido que hacer fuertes desembolsos económicos para conseguir material que, bueno, pues estamos hablando en abril del año pasado, pues no podíamos certificar que su seguridad o su eficacia fuese el 100% efectivo. ¿Hay agravio comparativo entre las trabajadoras de vuestra asociación, del sector privado, con los que manda, por ejemplo, los ayuntamientos a trabajar a los domicilios? Nosotros entendemos que esos servicios que son importantes y que hay que seguir dándolos, nosotros somos servicios complementarios a la administración pública, se ha estado vacunando a compañeras de empresas privadas, porque no dejan de ser servicios licitados a empresas privadas. Entonces, no entendemos por qué en un caso a unas empresas privadas si se les está atendiendo la reclamación de las vacunaciones y otras empresas privadas, por el hecho de no tener servicios licitados, no se nos está atendiendo a nuestras reclamaciones. Si me permites, Ignacio, ponemos en contexto a nuestra audiencia. Tu ama vive sola en casa, quieres que alguien le ayude en sus labores, llamas al ayuntamiento, el ayuntamiento te dice que en función de cómo está y de la situación económica te pone a una persona 2 horas. ¿Tú consideras que eso es insuficiente o quieres que alguien esté más tiempo para que además le acompañe y entonces acudes a una empresa privada para que te presten este servicio? Esto es resumiendo la labor que realizáis vosotros. Yo creo que no lo hubiese resumido mejor, Yolanda. Ha sido perfecto, sí, es nuestra labor, es lo que hacemos. Y servicios complementarios. Claro, pero muchas veces hasta la persona a la que están atendiendo ha podido tener miedo de verse contagiada. Claro. De hecho, a ver, la mayoría de las empresas estamos registrados en el Registro Foral de Entidades Sociales, con lo cual estaríamos habilitados formalmente para atender a personas que tienen esa necesidad de ayuda domiciliaria. Cuando hemos tenido problemas de contagios, tampoco se nos ha dado respuesta de qué teníamos que hacer en esas situaciones y hemos tenido que tirar de sentido común para poder afrontarlas. Me ha parecido entenderte también a lo largo de la entrevista, Ignacio, que habéis tenido que dar apoyo en residencias.
Directamente no. Sí es verdad que las residencias en su momento tuvieron grandes problemas de personal porque había unos brotes entre su personal importante. Nosotros ofrecimos a la administración pública, en este caso a la Diputación de Vizcaya, a la área de acción social, que teníamos una bolsa de trabajadoras que en ese momento se estaban quedando sin trabajo porque muchos de nuestros usuarios habían empezado a suspender servicios y nosotros teníamos una bolsa de trabajadoras que podían continuar con el servicio que las residencias estaban dando. Y la administración pública no se puso en contacto con nosotros. Sí es verdad que residencias privadas con las que solemos tener relación se pusieron en contacto con nosotros y hemos estado derivando trabajadoras para que pudiesen seguir trabajando a esas residencias. Hablamos además de que es un colectivo eminentemente femenino de trabajadoras. El 90% de nuestras trabajadoras son mujeres, efectivamente. ¿Qué tanto por ciento, si lo tenéis cuantificado, se han podido producir de contagios por COVID? Pues no lo tenemos cuantificado. Sí es verdad que hemos intentado ir al mínimo. Quiero decir, yo te puedo hablar de la empresa en la que yo estoy. Durante el confinamiento habremos tenido una docena, no llega a 10 situaciones de contagio. Y en un solo caso que contagió la usuaria a la trabajadora. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hemos intentado mantener el servicio en funcionamiento con los recursos que teníamos. La verdad es que es una cuota muy baja de contagios, teniendo en cuenta, o sea, que aparte de desplazarse a un domicilio, hay una movilidad que entiendo que en muchos casos habrá sido en metro, en autobús, claro. En definitiva en transporte público. Claro. Totalmente. El riesgo de exposición ha sido muy, como cualquiera, alto cuando te metes en un transporte público. Pero bueno, en eso nuestras trabajadoras siempre han estado muy concienciadas con respecto a las medidas de protección e higiene que había que mantener, el esfuerzo que hemos hecho las empresas por proporcionar a las trabajadoras esas medidas mínimas de protección y la buena voluntad que han podido tener las auxiliares que han ido a los domicilios. Estoy leyendo ahora, Ignacio, pues que cuando empezó la vacunación se establecieron grupos, empezando pues por los residentes en centros de mayores, personal sanitario, más directos con el trato de pacientes ahí en Osakidetza, pero también a las trabajadoras de las residencias, luego también pasó a hospitales privados, y en ninguno de estos grupos tenéis cabida. Parece ser que no. Sí es verdad que existe un grupo que es el de auxiliares de ayuda domiciliaria, sin especificar el tipo de empresa que lo diese o de tipo de servicio que lo diese, y hasta ahí se ha quedado. ¿Cuáles son los pasos ahora que vais a dar? Pues en este caso ahora mismo estamos intentando que después de las no comunicación por parte de la administración pública, a través de los medios de comunicación, pues hacer esa presión social, porque al final no es tanto lo que tú has dicho antes, no es tanto que nos vayan a vacunar, que nos vacunen cuando nos toque, como a toda la población, pero que estamos atendiendo a personas que tienen un alto riesgo de contagio. Gracias a Dios, ahora mismo pues la mayoría de ellas están vacunadas, pero no todas, y eso no exime para que las trabajadoras nuestras acaben contagiándose, porque bueno, pues ya sabemos que aunque te vacunen, pues tienes un cierto riesgo de transmitir el virus, y al final, pues bueno, nosotros seguimos trabajando con nuestras medidas de protección, las mínimas que hemos podido conseguir, y vuelvo a repetir, nuestras EPIs son las mismas que consigue cualquier ciudadano en el mercado. O sea, no hemos podido acceder a nada diferente y además a precios exorbitados. Y estamos hablando de grandes cantidades de material.
y el buen hacer de las trabajadoras. Entonces, bueno, pues ¿por qué no proteger también al colectivo de personas que están atendiendo a nuestras personas mayores y dependientes? Joder, que estamos hablando, como bien decías, de un colectivo de 500 trabajadoras en Vizcaya, que se ha tenido en cuenta. Eso es. A ver, que no es por minimizar, ¿no? Pero, o sea, los bomberos, policías, profesores, todos ellos han entrado en los grupos de vacunación profesional. Y a vosotros os han dicho, bueno, pues cuando os toque por edad. Es como el común de los mortales. Efectivamente. No, la verdad es que no voy a poner un adjetivo más a lo que acabas de decir. Es que no hay más. Es eso. Pues Ignacio, solo me queda darte las gracias por habernos atendido y desearos muchísima suerte en esta petición, que tenéis derecho a vacunaros como cualquier otro de los que están trabajando con personas en riesgo. Yo agradezco que hayáis recogido la nota de prensa y que podamos hacer eco a través de Tele7 de nuestra petición, que creemos que no es una petición que no pueda tener cierta base. Entendemos que hay otros colectivos que ha habido que vacunar primero, pero que nosotros también estamos aquí, que seguimos trabajando y que creemos que se nos tiene que ayudar a proteger. Y que si no ha habido más casos de contagios es pues porque lo habéis hecho bien, y mucha suerte también, porque habéis tenido mucha suerte. Efectivamente. Ignacio, un beso muy fuerte. Para lo que necesitéis, aquí estamos, y esperamos que pronto tengáis buenas noticias que darnos. Os lo contaremos. Eskerrik asko. Así esperamos. Eskerrik asko, Ignacio Sainz, de la Asociación de Empresas de Auxiliares a Domicilio, explicándonos cuál es la situación por la que está atravesando este colectivo. La mayoría de trabajadoras, mujeres, y unos 500, por tanto, aquí en Vizcaya. Nos vamos a ir de nuevo al Consejo de Gobierno Vasco. Ya saben, martes, lo repetimos, Consejo de Ministros en Madrid, con esta aprobación del Real Decreto, y coincide en el día con el Consejo de Gobierno Vasco, en el que también se aprueban decretos, claro, estos aquí de índole autonómica. En principio vamos a empezar por el que nos ha parecido más simpático de todos, Luego los otros, pues bueno, tienen índole económico, social, pero este nos interesa a todos, y es que el 6 de septiembre el Gobierno vasco ha decretado que sea festivo, pero en el año 2022, o sea, no el 6 de septiembre que está a punto de llegar después del verano, sino el del 2022. ¿Y por qué va a ser festivo? ¿Qué se conmemora? Pues la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano hace 500 años, porque es un marino de Guetaria y porque así lo ha decretado el Gobierno vasco. Esto es lo más destacado del calendario laboral vasco para el año 2022. En efecto, la novedad más destacada del calendario laboral del próximo año será que el día 6 de septiembre será festivo, y el objeto de esta fiesta será conmemorar el 5º centenario de la llegada de la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, a Sanlúcar de Barrameda, tras circunnavegar la tierra. El Gobierno considera que aquella gesta histórica, que fue protagonizada en su fase final por Juan Sebastián Elcano, fue un fundamento importante para la evolución de la humanidad en los siglos posteriores, y fue también el primer impulso a la globalización del planeta, y con el recuerdo del personaje y de su gesta, pues el Gobierno vasco quiere contribuir al recuerdo de su patrimonio histórico y a la recuperación de este personaje que tan injustamente ha sido tratado por la historia. Bueno, no me digan que no les parece simpático. El 6 de septiembre, que va a ser fiesta, es la fiesta de Juan Sebastián Elcano. Pues sí, por la historia estará considerado
injustamente, pero bueno, aquí la verdad es que nos acordamos y les hemos ofrecido charlas sobre esta importante gesta como es la vuelta al mundo con este marino de Getaria. La imagen que veían era la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ahí estaban en medio el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria. A la izquierda de sus imágenes estaba la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Luego conoceremos qué se ha aprobado en este departamento. Y al otro lado de la pantalla, o sea, a la derecha de sus pantallas, tenían a la consejera de Salud, a Gotzone Sagardui, que lógicamente aportaba los últimos datos de contagio del coronavirus. Me quedo con la frase más destacada: vamos bien, pero no estamos bien. Vamos bien, pero no estamos bien. Hace semanas dijimos que veíamos una ralentización en la subida o incluso un estancamiento. Ahora, con todas las cautelas y a la vista de los últimos datos, podemos decir que hemos iniciado un lento descenso. No debe servir para relajarnos. Debemos seguir alerta porque la situación sigue siendo preocupante. Ayer, 646 casos positivos. Una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 509,52 casos. El índice de reproducción en 0,89. 92 nuevos ingresos en planta y 188 personas en las UCIs de la red de Osakidetza. Debemos mantenernos alerta para que esta tendencia tenga un reflejo más pronunciado en el sistema sanitario, que aún sigue estando tensionado. Saben que estamos en el escenario 3 de un total de 5. Nuestro objetivo prioritario es volver al escenario 1 en relación con la UCI. Quisiera recordar que esta fase de subida se ha comportado de manera similar a las de otros lugares de nuestro entorno. La inclinación de la curva ha sido menos vertical y el pico más bajo, pero su duración ha sido más prolongada en el tiempo. En Euskadi entramos más tarde en esta subida y el descenso también lo hemos iniciado más tarde. Lo que está claro es que en Euskadi tenemos capacidad de respuesta y de resiliencia. Seguimos siendo la comunidad que mayor número de test diagnósticos realiza y hemos logrado reducir el número de personas contagiadas y fallecidas. Ese es el objetivo final: menos contagios, menos ingresos hospitalarios y menos fallecimientos. Pido, por lo tanto, máxima prudencia al conjunto de la población. Siempre nos pide máxima prudencia al conjunto de la población y, lógicamente, el conjunto de la población estamos con ella, estamos por el cumplimiento de las medidas. Aún así, los contagios siguen sucediéndose. Vamos a ver qué ha pasado en las últimas 24 horas, el número de contagios y el número de test que se realizaron el pasado lunes, que fueron 11.491. Por esto ha dado un número de 642 positivos, 646. Yo veo que ahí los datos son 646 los positivos. No aparecen bien ahí reflejados, esos fueron los de ayer. Sí están bien los positivos por territorios, 42 en Álava, 340 en Vizcaya, pues tampoco está bien, y 341 en Guipúzcoa. No sé si la tabla que están viendo ahora en sus pantallas corresponden a la de hoy o correspondía a la del otro día. Repito, 646 positivos, de ellos 42 en Álava, 340 en Vizcaya y 341 en Guipúzcoa. A ver si esto está bien, que es cómo han quedado los municipios vizcaínos tras estos nuevos contagios. Por cierto, que hoy entraban en vigor en las medidas restrictivas a los municipios que han entrado en el nivel rojo. Son las localidades vizcaínas de Basauri, Bermeo y Ermua las que volvían en esta jornada a la zona roja, ya saben, tras superar la incidencia de los 400 casos. Vemos y vamos
a recoger también el número de positivos también en cada una de estas localidades en las últimas 24 horas. Ahí tenemos a Rigorriaga con los 4 nuevos positivos, Basauri 16, Bermeo también 4, ninguno en Derio, Ermua 8, Galdakao 13, 2 en Lekeitio, Munguía 6, 1 en Ondarroa y 2 en Sopela. Respecto a nuestros municipios, que son los de la columna de la izquierda, solo se libran del rojo Ortuella, Abanto y Ziérbena, de momento. Empezamos por Bilbao y sus 131 nuevos positivos, Baracaldo suma 19, Sestao 14, 9 Portugalete, los mismos que Santurce, 2 Trapagarán, los mismos que Ortuella, 1 en Abanto, otro más en Musquis, 2 en Ziérbena, 1 en Erandio, 9 en Leioa y 19 en Guecho. Estos municipios ya les hemos citado, Basauri, Bermeo y Ermua, en un rápido recorrido entran en número rojo junto, ahí los veíamos, a Rigorriaga, Baracaldo, Bilbao, Derio, ahora se lo leo por orden alfabético, Erandio, Galdakao, Guecho, Leioa, Lekeitio, Munguía, Musquis, Ondarroa, Portugalete, Santurce, Sestao, Sopela y Trapagarán. Todos estos están confinados territorialmente, o sea, en su propio municipio, además del resto de restricciones que ustedes ya conocen y que vienen publicados en el decreto del gobierno vasco. También otras localidades como Baquio, Echevarri, Gamil, Loiu, Chandio, Urduliz y Orduña están también en esta situación. ¿Qué pasa con nuestros colegios? Pues actividad, colegio cerrado como tal por el COVID no hay ninguno, pero sí hay 132 aulas clausuradas en 90 centros educativos. Ahora ya incluimos los de Álava. Saben que estuvo cerrado la semana pasada por el tema de las fiestas de San Prudencio. No había actividad presencial en estos colegios. Bueno, pues son 132 aulas clausuradas que suponen el 0,75 del total de las aulas. Bueno, esto respecto a la situación. Vamos a volver con Gochones Sagardui porque entraremos en capítulo de vacunación, al menos una primera parte. Bien, ¿qué ha dicho Gochones Sagardui? Pues que el ritmo de vacunación es amplísimo, que ayer además se recibieron 91.000 vacunas de Pfizer y 11.500 de Moderna. No hay, de momento, previsto que se reciban en Euskadi nuevas dosis ni de Janssen ni de AstraZeneca. Siempre hemos afirmado que no era una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de vacunas. Ya lo han visto este mismo fin de semana. Dosis suministrada, dosis administrada. Los datos son elocuentes. La semana pasada Osakidetza administró más de 175.000 vacunas y ayer otras 25.420 dosis. En este sentido, quisiera agradecer al conjunto de profesionales y equipos de dirección de Osakidetza por el esfuerzo que están realizando. Esta semana intentaremos terminar con el colectivo de personas entre 70 y 79 años y avanzar con el de 69-60 años con las vacunas que estamos recibiendo. Hoy mismo comenzamos a administrar las que nos llegaron ayer. En concreto, ayer se recibieron en Euskadi 91.260 dosis de Pfizer y 11.800 de Moderna. Estas últimas estaban previstas para el viernes, pero no llegaron hasta el día de ayer. Por el momento no tenemos comunicación respecto a nuevos envíos, ni de vacuna Janssen ni de vacuna AstraZeneca. Vale, esto ya lo han escuchado, no hay de momento previsto que se reciban nuevas dosis ni de Janssen ni de AstraZeneca y ahora ya se está vacunando según van llegando. Entiendo que lo que quiere decir es que no se están guardando las segundas dosis. ¿Por qué? Bueno, pues de momento porque en AstraZeneca los menores de 60 años que en su día recibieron la primera dosis de esta vacuna, estamos hablando sobre todo de ertzañas, de profesores. Esto fue el colectivo
no por edad, sino por trabajo, que recibió la vacuna, la primera dosis en su día. Estamos hablando, pues estamos en principios de mayo, igual finales de marzo, principios de abril. La segunda dosis la iba a recibir ahora al de 3 meses, ¿no? Pero se va a posponer 4 semanas. Lo va a explicar porque lo aprobó así la Comisión de Salud. Y los menores de 59 años, bueno, que son los que han recibido, y lo explica la consejera porque ya con la primera dosis tienen asegurado entre un 60 y un 80% de efectividad, por lo tanto de inmunidad. En relación con este tema, me gustaría recordarles que la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis se pospone en 4 semanas. En Euskadi ese plazo se cumple la próxima semana. En Euskadi tenemos alrededor de 83.300 personas menores de 59 años a las que hemos administrado la primera dosis de AstraZeneca y en torno a 53.000 personas verán retrasada la fecha de la segunda dosis. Estas últimas son a las que vacunamos en las primeras 4 o 5 semanas con esta vacuna. Estamos hablando de una moratoria que cumple con los márgenes de seguridad que garantizan la efectividad de la vacuna. Sí me gustaría explicar que, según la evidencia científica, una persona a la que se le haya inoculado una dosis de AstraZeneca ya cuenta con un entre 60 y 80% de efectividad que obtendría con las 2 dosis. Esta inmunidad es algo positivo que podría servir de barrera para evitar casos más graves o incluso hospitalizaciones. Esta moratoria permitirá contar con mayor evidencia científica, como por ejemplo los resultados de los ensayos clínicos, uno de ellos en el que participa Euskadi, y estudios en curso para la toma de decisión definitiva sobre qué vacuna administrar como segunda dosis. Y vamos a terminar también con la consejera hablando de los criterios de edad que se están siguiendo. La pregunta del millón es ahora, ¿qué va a pasar cuando se va a vacunar el colectivo entre los 50 y los 59 años? Porque en principio hablaban de que la semana que viene podría empezar la vacunación para este grupo de edad. La consejera no lo ha confirmado. Dice que todo depende de las vacunas que lleguen, porque a este colectivo se le administrará la AstraZeneca, pero también de cuándo termine el proceso de vacunación. Primero al colectivo de 70 a 79 años, que parece que todavía faltan, y luego al que se está administrando todos estos días, desde este pasado fin de semana en el que se ha batido récords y continúa esta semana, que es el de los 60 a los 69 años. Como ustedes bien saben, el criterio de la edad es el que está establecido en la estrategia de vacunación para priorizar el orden de las vacunaciones. Por lo tanto, finalizado el grupo de 70 a 79, seguiremos vacunando al grupo de 69 años hacia abajo con todas las dosis de vacunas disponibles. Una vez finalizada la vacunación entre 79 y 70 años, continuaremos con todas las vacunas disponibles tratando de finalizar la vacunación entre 69 y 60. El criterio que establece la estrategia de vacunación es priorizar siempre por rango de edad. Si no hemos terminado las personas entre 69 y 60, tendremos que afianzar esa vacunación con todo lo que tengamos disponible. Recuerden además que en estos momentos no tenemos notificación de nuevas entregas de vacuna AstraZeneca y tampoco de Janssen. Si hemos sido capaces de finalizar con la franja en 69 a 60, entonces vacunaremos a la franja a partir de los 60 hacia abajo. Todo depende de que el número de dosis que vayamos a recibir sea mayor o menor. Por el momento tenemos las que tenemos disponibles y tenemos sin finalizar tanto la franja de 70 a 79 como la franja de 69 a 60. Luego, las dosis en estos momentos que están disponibles las tenemos que dedicar a esos 2 colectivos. 2 colectivos que son de 60 a 69 años y de 70 a 79. Estas son las 4 vacunas que tenemos actualmente administrándose. Repetimos, la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y la nueva de Janssen, que han llegado unas poquitas. Esta es la de que es solamente una dosis. Bueno, pues todavía dice la consejera que no se sabe cuándo van a llegar más dosis. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento está analizando si autorizar
la vacuna china, la Sinovac. Están mirando si cumple los estándares europeos. Yo esto de los estándares no lo entiendo, porque si lo cumple allí en China y otros países asiáticos, aquí que somos más selectivos, nos pasa lo mismo con la rusa, la Sputnik. Tampoco de momento la van a autorizar. Bueno, el caso es que lo que sí que tenemos son cepas, la brasileña, la nigeriana, la británica, que es la que ahora está dominando, y la que podría ser la de la India, según los tripulantes de este barco que está en el puerto de Bilbao, tripulantes que han dado positivos y que están recogidos en un hotel de Derio. Y esto lo que nos anima un poquito es a volver a retomar el tema de la India. Se han registrado 357.229 contagios en un día, supera los 20 millones desde el inicio de la pandemia, y el balance de personas fallecidas son más de 220.000. Parecen números, pero detrás de cada número, y eso lo decimos aquí y lo decimos también allí, son personas. Hablamos con Isidro Eledgaray, presidente de UNICEF del País Vasco, volcado en la situación de la India. Arratsaldeon, Isidro, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Situación dramática, yo no sé qué información tienes de lo que está pasando allí. Es una situación muy, muy alarmante, ¿no? Tenemos que pensar que la India tiene el doble de población que toda la vieja Europa y todo Estados Unidos juntos, que no llegamos a los 700.000, a los 700 millones de habitantes. Son 1.400 millones de habitantes, unas regiones muy extensas, unas ciudades algunas de ellas muy pobladas y con barrios periféricos enormes en los que la gente vive hacinada. Una historia que aquí pues, para nosotros es diferente, ¿no? Nosotros en algunas zonas y en muchos casos pues, hay un empleo que se llama negro, ¿no? Que hay gente que trabaja, cobra y eso pues no existe, ¿no? Ahí hay un empleo que se llama informal. En todos estos países están afectados por una cosa que se llama el empleo informal, que es que todos los días esas personas tienen que salir a buscarse la vida, a trabajar, pues el uno vendiendo pañuelos, el otro cocos, el otro bolígrafos, el otro para sacar $5. $5 es el mínimo que les permite sobrevivir a esas familias al día, ¿no? ¿Qué sucede? Que esas familias, cuando se les hace confinamientos, etcétera, lo que entendemos como algo habitual en un país, en un Estado de Derecho que te protege, ¿no? Que te ampara, pues tienen que elegir entre morir de hambre o tener la desgracia de ser infectado. Y entonces no les queda más solución que salir a la calle para seguir con esas pequeñas ventas que les permiten vivir día a día, ¿no? La India, por otra parte, no es pobre, pero sí es pobre. No es pobre por la cantidad de millones de personas que viven en esas situaciones, ¿no? Tienen un sistema sanitario pues muy diferente al nuestro, que en estos momentos pues está auténticamente colapsado, no pueden atender. Estamos viendo todos en la televisión imágenes dramáticas de se han quedado sin oxígeno y llega la gente con sus familiares ahí asfixiándose, haciendo la respiración, masaje cardíaco, etcétera, para intentar recuperarlos. Y bueno, pues ese es el gran drama de la India en estos momentos, ¿no? Un drama que me consta que UNICEF está intentando ayudar. De hecho, a través de, creo que es Qatar Airways, se ha podido llevar material sanitario, oxígeno. Cuéntanos un poco, Isidro. Bueno, efectivamente, hemos llevado un montón de material, ¿no? Pues 3.000 concentradores de oxígeno, pues test diagnósticos, botiquines, cánulas nasales, también en 500 cánulas, 85 máquinas para hacer test de COVID. Estamos instalando 25 plantas de oxígenos en diferentes hospitales. En fin, un gran trabajo, ¿no? Hemos dotado, hay zonas, claro, tenían controlados los aeropuertos de las principales ciudades, no tenían para controlar también los puertos, es enorme las extensiones de las que hablamos, ¿no? Y entonces pues también les hemos facilitado 70 escáner, ¿no? Para poder hacer medidas, poder hacer las mediciones. Hemos desplegado todo un equipo de expertos de UNICEF. Como sabéis, en UNICEF somos especialistas en emergencias humanitarias, ¿no? Y somos el coordinador de esas emergencias, ¿no? Y están especialistas muy importantes nuestros pues viendo a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en una necesidad extrema y con una necesidad económica por parte de UNICEF también extrema para poderlo atender? Necesitamos $70 millones.
que puede parecer poco frente a las historias que vemos de gente que delinque y mete la mano en el cajón, pero que es importantísimo para poder desembarcar allí con más elementos y poder salvar vidas, ¿no? Por otra parte, está sucediendo también en la India pues algo muy triste que no tenemos en otros continentes y en otros espacios, no está sucediendo con esa fuerza, ¿no? Que es la muerte de muchos niños pequeños. Muchos menores están muriendo afectados de esta enfermedad, que aquí en la vieja Europa pues es difícil, no vemos apenas casos de niños muriendo ahí, ya hay muchísimos niños que están muriendo, ¿no? Eh, la esperanza, bueno, pues como sabéis, nosotros somos el mayor vacunador del mundo. Tenemos preparadas, hemos comprado 2.000 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 a los diferentes laboratorios que hay, a todos los que están, bueno, legalizados, autorizadas por los diferentes estamentos y demás. Y hemos aumentado el reparto. En el mes de diciembre nos dotamos ya, teníamos ya preparadas que empezamos a enviar 1.500 millones de jeringuillas, porque claro, la gente pensaba vacunas, pero no jeringuillas. Estuvimos todo el año pasado fabricando jeringuillas para servir también a todos esos países y las repartimos. En estos momentos hemos desembarcado a través de una alianza que se llama COVAX, que el COVAX es pues, un mecanismo, una alianza mundial para la vacunación en la que está en todos los países prácticamente, ¿no? Y bueno, y está UNICEF como coordinador y como distribuidor principalmente de todo este material, ¿no? Ya hemos llegado a los 70 primeros países, empezamos en África hemos estado en Jordania, que había ahí también, bueno, como sabéis, hay 1,5 millones de migrantes, bueno, migrantes no, refugiados sirios, no migrantes, están refugiados en esos campos de refugiados que son auténticos campos de concentración, porque la gente igual se piensa que esos seres humanos bien, ¿no? Esos campos, si la gente los viera con sus ojos, se estremecería. Son campos de destrucción masiva de seres humanos. Niños que nacen ahí, que llevan ya 10 años metidos, desde que nacieron, viendo una tienda de campaña, pasando frío, pasando necesidad y haciendo todos los días prácticamente lo mismo, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos de monitorizaciones, enseñanza, juegos, etcétera, ¿no? Pero es durísimo y es muy triste. Esa realidad está aquí a lo nuestro. UNICEF ha comprado y está repartiendo en estos países más pobres. Perdón. Son cerca de 100 los países que se les llamamos de rentas bajas, de rentas medias bajas, y entonces hay una gran alianza mundial en la que también están los países ricos y que nos facilitan fondos para comprar vacunas. Ya hemos hecho un pedido de 2.000 millones de vacunas y para empezar a distribuirlas. Hemos empezado en diferentes países africanos, ¿no? Etiopía también es otro, y bueno, hemos empezado vacunando a lo que consideramos pues lo más esencial, ¿no? Que son todos los médicos y trabajadores de la sanidad, y para nosotros como UNICEF, que la educación es nuestra bandera, pues a los maestros, ¿no? La cifra que hemos repartido puede parecer pequeña, pero hemos repartido ya 50 millones de vacunas. Según nos van llegando, van saliendo aviones para los diferentes sitios, ¿no? Pero volviendo a la India, que es en este momento pues el que nos ocupa por la situación de emergencia que está viviendo, que también esos otros países, pero todas estas vacunas que estáis llevando, todo este material sanitario, ¿está llegando a los pobres? Lo digo porque la India también es un país de castas. Bueno, pues en la India llega a los pobres y a los ricos, ¿no? Lo que pasa es que hay que llegar vivo al hospital para que te atiendan. Pero llega todo, y las distribuciones se hacen desde los gobiernos bajo la tutela y vigilancia de Naciones Unidas, que somos nosotros, somos UNICEF. Nosotros no somos una ONG, somos Naciones Unidas. Esa casa con 194 vecinos, que son los 194 países que nos respetan y también nos respetan y nos temen, ¿no? Porque podemos tomar medidas drásticas. Eso significa que la labor también queda en manos de los ciudadanos. Me imagino que hay un llamamiento público para que colaboremos de alguna forma, pues como solemos hacerlo, porque yo creo que la solidaridad la estamos entendiendo con el Banco de Alimentos, con quien hablábamos ayer, con Isidro, con Luis Crobeto, al que sé que bien conoces, y en este caso pues sería con UNICEF. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues bueno, pues entrando en la página de UNICEF y haciendo un donativo, ¿no? unicef.es,
y ahí automáticamente te sale el desplegable, es muy sencillo de hacer, o vía teléfono, el teléfono móvil unicef.es, y os sale la campaña esta de acción en India, ¿no? De emergencia en India. O sea, prácticamente, básicamente como en otras situaciones de Sí, emergencia como que en otras hemos situaciones. conocido. Ajá. Los gobiernos dicen que también una parte de las vacunas que adquieren tienen un compromiso adquirido de llevar a los países que lo necesitan. ¿Esto se está Sí, cumpliendo? efectivamente. Eso es el organismo COVAX que te he explicado y están todos Ajá. los gobiernos. Y entonces cuando alguien dice que va a dar algo, pues ahora nuestro gobierno vasco, a través del Endacari, tuvo una reunión con el presidente de COVAX aquí en el País Vasco, que vino de visita, y le dijo que le iba a facilitar, directamente Euskadi iba a facilitar pues una cantidad importante, no sé cuál es la cantidad, pero algo importante se va a hacer también desde nuestro gobierno, ¿no? Estamos de alguna forma insensibilizados al ver las imágenes de lo que pasa en la India, de las piras de fuego, Pero, de que no hay camas, de que no hay oxígeno, de que no hay plazas en los hospitales, de que no hay material sanitario, de que no hay vacunas, y decimos, bueno, pues es que eso pasa allí. yo, yo creo que no estamos insensibilizados. Creo que, joder, hay que ser de mala calaña, ¿no? Para no sufrir cuando ves esas cosas, ¿no? Porque esas cosas, antes estábamos separados por siglos, kilómetros, tiempos. Hoy, gracias a la tecnología, estamos aquí al lado. Pero gracias a esa misma tecnología y a los transportes, para acabar con esta pandemia, tiene que ser vacunado todo el mundo. Los ricos de estos países, de nuestros países, y los menos ricos de otros países o los pobres de otros países, porque si no, no va a tener fin. Es una epidemia cíclica que viene dando la vuelta al mundo. O sea, desde un punto de vista, para los egoístas, para los que son egoístas, desde un punto de vista de sobrevivir, esos egoístas tienen que apoyar todo lo que sea, porque si no, ellos o sus familiares van a acabar también infectados. Pero lo único que nos llama la atención es que hay nuevas variantes, nuevas Sí. cepas, y de repente la última, la India. Y ya Bien, nos pues bueno, asustamos porque ha llegado un barco y tiene a 2 tripulantes de la India y ya, ¡bum!, se acabó aquí y en paz. nos morimos de miedo, ¿no? Y nos morimos de Eh, miedo. Fíjate, yo creo que la mayoría de esos países, no soy médico, ¿no? Pero los médicos me entenderán y si meto la pata pido perdón, ¿no? Tienen enfermedades mucho más mortales y criminales que este virus de la gripe, esta variante del virus de la gripe, ¿no? Que es el COVID-19. Tienen malaria, tienen tifus, tienen todo lo, vamos, la mosca cheche con la enfermedad del sueño, el paludismo, etcétera. Cosas que para nosotros son impensables. Pero bueno, que tal vez con el cambio climático que ya vemos aquí, que han llegado avispas japonesas asesinas, mosquitos malos, etcétera, pues lo vamos a tener aquí también, porque, vuelvo a repetir, Ya no para hay estar fronteras. nosotros bien, tiene que estar todo bien. Esto va dando la vuelta, no hay distancias. El mundo, somos vecinos todos, y la solidaridad tiene que impregnar, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos tiene que servir para avanzar hacia el mundo que queremos. Y ese mundo que queremos tiene un problema, ¿no? Yo creo que tiene el problema de que tenemos unas estructuras que son antiguas. Nuestras estructuras democráticas estaban acostumbradas a responder un tipo de problemas y ahora tenemos otro tipo de problemas, porque el tipo de problemas es qué modelo de sociedad quieren los ciudadanos, ¿eh? ¿Qué sistema de protección van a necesitar unos ciudadanos que posiblemente en un futuro no tengamos ni la mitad de trabajos que tenemos hoy en día? Vamos a avanzar hacia esa paga universal que va a ser necesaria para mantener a nuestra sociedad. Eh, Vamos a ser lo suficientemente inteligentes como para ganar un poco más, un poco menos, para que podamos trabajar todos y ser felices. Y bueno, pues los grandes retos vienen ahora a través de lo que ha pasado. Y luego, pues el clima, ¿no? El cambio climático. Hay ya regiones enteras a las guerras, se suma el hambre. Y se suma el hambre porque habéis visto en televisión hace poco también, el año pasado, una plaga de mangostas que comió toda la superficie de cientos de miles de kilómetros de África, con lo cual se comieron las cosechas, se murió el ganado, la gente moría de hambre y tuvieron que huir hacia otras zonas, ¿no? El cambio climático pues, es un tema muy importante y gravísimo que también pues, nos va a hacer avanzar hacia un mundo diferente, ¿no? La economía circular, todo el tema de reutilización de las prendas, hay todos unos espacios nuevos que dan miedo, como dan miedo los cambios, pero que incitan también
a la esperanza, a poder construir entre todos un mundo mejor. Esa es la asignatura pendiente que tenemos aquí en esta sociedad y que tenemos los ciudadanos, digamos, más occidentales. UNICEF también lo que ha tenido que cambiar, digamos, es que si su público objetivo, si se me permite la palabra, pues eran los niños, en este caso, y afortunadamente el tema de la COVID no está afectando a los niños, por lo tanto ha tenido que ayudar a las personas adultas. No, pero no, hemos cambiado, no hemos cambiado. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema de la COVID, los más afectados son los niños. Se mueren los ancianos, pero los más afectados son los niños. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha hecho que 160 millones de niños pierdan el acceso a la educación, que es perder una generación. ¿Sabes por qué? Porque esos niños, muchos de ellos, de todos estos países que estamos hablando, de rentas medias, bajas o bajas, no van a volver nunca más a la escuela. Todos los avances que se habían hecho para acabar con el analfabetismo, para ir creando unas nuevas generaciones de gente que desde su país construyeran esos países y construyeran unos países más ricos, donde primara la dignidad de la persona, hemos matado a toda una generación. Esta pandemia ha hecho eso. En nuestro país también los más afectados han sido los niños. Niños que aquí, en el País Vasco, aquí, igual menos que en el resto del Estado o en otros países, ¿no? Pero también aquí, en todos los lados, se cuecen habas. Niños que se han visto abocados a estar encerrados en casa, con sus padres, en algunos casos maltratadores, en otros casos abusadores, con sus familiares. Niños que no han tenido acceso a la educación, porque algunos tenían ordenadores, pero sus hábitats no tenían dinero para pagar la línea, y otros no tenían ni línea ni ordenadores. Niños que, pues gracias a esa sociedad que hemos construido, van a sus coles, comen con el resto de niños y tienen una comida garantizada. Y nadie sabe quiénes son esos niños, porque el anonimato es esencial. Son los niños como los demás. Y de repente cerramos las escuelas y se quedan sin el comedor. Entonces, esa lectura tenemos que pensar en el mundo al revés. Los mayores se nos han muerto. Se nos han muerto pues porque por la edad, ¿no? Por la virulencia de este bicho que atacaba a nuestros seres más queridos, ¿no? Pero los niños han sufrido muchísimo. Todavía no se sabe los daños psicológicos de aquí en Euskadi. Ahora se está haciendo a nivel de España todo un estudio psicológico, ¿no? De lo que afectó la pandemia a los niños, ¿no? Pero ha sido muy grave y es muy grave. Y cambiamos, a raíz de esta enfermedad también cambiamos nuestra actuación. Desembarcamos en España porque el gobierno español nos pidió ayuda. Y entonces fuimos los primeros en traer kits de estos aislantes, de los que vemos escafandras, todo lo que vemos en la televisión, toneladas de gel, un montón de elementos básicos que permitieron también aligerar al Estado de un dinero importante, que nos gastamos cerca de 2 millones de euros en sus materiales y llegar a esto. A los centros de menores remitimos también pues, un montón de toneladas de limpiadores de mano, guantes, etcétera, y a un montón de sitios. O sea, la actuación ahora que estamos haciendo es doble. Aunque nuestra misión y nuestra visión está fuera, a esas necesidades, aquí también estamos interviniendo. Isidro, gracias por la labor que realizas. Gracias por abrirnos un poquito la mente a esa otra realidad, a veces cercana y a veces lejana, pero que bueno, que tenemos que verla lógicamente con empatía. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros aquí de los boinas azules, de los chapelas azules del Venga. Volvemos a Madrid, a ese Consejo de Ministros que, como todos los martes, se celebra, ya lo han escuchado, con la aprobación en primer lugar y por orden de importancia de ese decreto que da seguridad jurídica a las autonomías para poner en marcha medidas restrictivas una vez que finalice el 9 de mayo el estado de alarma, pero también se han aprobado otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar del certificado verde, en el que está trabajando. No es que se haya aprobado, pero es la medida que tiene que aprobarse desde Europa, luego desde el Gobierno central y luego se aplicará aquí para poder viajar y para que vengan como turistas personas de países extracomunitarios y también, ¿por qué no?, para poder viajar nosotros. Es ese certificado verde digital que recoge que estamos vacunados y por lo tanto inmunizados. En relación con el certificado verde,
Hoy la propia Comisión Europea está sometiendo al estudio, al análisis y a la posterior decisión la posibilidad, justamente que usted comentaba, que pueda haber libre entrada en la Unión Europea de viajeros, de ciudadanos que tengan ya completada la pauta de vacunación completa, es decir, la doble vacunación, con alguna de las vacunas que se hayan aprobado por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Esto es importante resaltarlo porque hay ciudadanos de otros países vacunados con otro tipo de tecnología medicamentosa, solo en aquellos casos en donde sea uno de los medicamentos autorizados, una de las vacunas autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. E igualmente promueve que en aquellos países en donde tengan una tasa de contagio inferior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes, pues también el permitir la entrada de esos viajeros con todo el protocolo correspondiente, y son elementos que, desde nuestro punto de vista, quieren facilitar que durante la etapa estival haya un mayor movimiento de personas que tengan una seguridad establecida por estos dos parámetros y, por otra parte, que seamos capaces de recuperar, en la medida de nuestras posibilidades, y en eso España, saben ustedes que siempre ha estado a la vanguardia, un sector tan importante como el del turismo, con todo lo que conlleva de otras connotaciones, imprescindible en nuestro país, y que, por tanto, la posición siempre de España ha sido favorable, con todas las garantías, con todas las medidas de precaución, a promover movimientos seguros entre los países de la Unión Europea o de otros países cuya incidencia acumulada esté en unos niveles aceptables, independientemente de que las personas tengan que acreditar, por supuesto, esa vacunación o acreditar cualquier otra cuestión que se le plantea. Vamos a trabajar con ellos, con la Comisión Europea en esta cuestión, y también, como saben ustedes, venimos promoviendo ese certificado de vacunación digital como elemento que permita, no solo en la Unión Europea, en el resto de países, que se utilice como salvoconducto para que las personas puedan entrar, insistimos, con todas las condiciones de garantía que establezca la propia Unión Europea. Es María Jesús Montero, es la portavoz del Gobierno y es la ministra de Hacienda. Y atentos, porque ahora es cuando hay que presentar la declaración de la renta. Bueno, que ya nos la hacen digitalmente, ¿no? Pero ustedes son de los que presentan la declaración de la renta conjunta, pues que sepan que esta declaración conjunta va a perder la desgravación que tiene en la actualidad, una deducción. Si es así, en el País Vasco son como unas 230.000 las familias que hacen declaración conjunta, porque digamos que da más dinero a devolver que haciéndola de forma individual. Pero claro, el Gobierno se ha dado cuenta de eso. ¿Y qué es lo que pretende para el próximo año? Y ya lo vienen diciendo, que vamos a quitar la declaración conjunta. Entonces se hacen declaraciones a nivel de pareja, pero individual, con lo cual pues sales perjudicado, con lo cual el Gobierno, estamos hablando del Gobierno del Estado, ingresaría pues no sé cuántos millones, soy incapaz de decir cuántos millones. Total, ¿esto qué supone? Un nuevo impuesto. Pero es que el caso es que perjudica a las familias con menos recursos, porque la mayoría de los que hacen declaración conjunta, seguro que es su caso, el marido trabaja o ha trabajado y la mujer no. Entonces, de alguna forma, pues es un ingreso, no son dos ingresos por parejas, es uno. Bueno, pues esto es lo que quieren quitar y hacerla, y entonces, claro, ha sonado así como globo sonda, pero esto, van a crear un nuevo impuesto, me quitan la declaración. Bueno, pues hoy María Jesús Montero ha querido hablar sobre esta cuestión, dice que la están estudiando, pero cuando el río suena, agua lleva, y que el objetivo es incentivar la búsqueda de trabajo por parte de las mujeres. ¡Hala! María Jesús Montero. Respecto a la deducción IRPF, yo creo que durante el fin de semana hemos transmitido con absoluta claridad y con absoluta transparencia que no es una reforma que esté incorporada dentro de la ficha de fiscalidad que se plantea por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Gobierno de España, que esta es una medida analizada por la AIREF cuando hizo el análisis de los beneficios fiscales, en donde la AIREF concluye
que este tipo de beneficio tiene, por una parte, es regresivo en tanto en cuanto se acumula en los tramos más altos de renta, y por otra parte transmitió que puede implicar una dificultad añadida para la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Es por ello que en esta medida, como el resto de cuestiones, lo que ha decidido este Gobierno, y así lo ha comprometido con Bruselas, es la creación del comité de expertos, que como ustedes recordarán ya está creado, que va a tener como tarea la modernización de nuestro sistema tributario. Dentro de sus funciones, por supuesto, tendrá que revisar el conjunto de elementos que considere de interés y aprovechará materiales que están siendo editados por un organismo tan prestigioso como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que no creo que nadie ponga en duda la rigurosidad de todos los estudios que realiza, y evidentemente es un trabajo de campo necesario para que la comisión de expertos pueda aconsejar, orientar, proponer al Gobierno en el conjunto del sistema tributario qué elementos considera que hay que modificar para seguir ganando en progresividad y seguir ganando en capacidad real, efectiva, de nuestro modelo para atender las necesidades de un siglo XXI que se parecen poco a las que se reflejan en este momento en nuestra estructura fiscal y que, por supuesto, están penalizando a determinados comercios frente a áreas de actividad emergente que no tienen en la actividad que yo he llamado analógica un reflejo tan claro como lo tiene el negocio tradicional. La referencia a la que usted está comentando tiene que ver con el informe de impacto de género, en el que evidentemente importante para ese informe recorrer de todas las componentes cuáles son las medidas que considera más significativas en materia de igualdad, y en ese contexto se ha planteado. Insisto que en ningún momento hay ningún tipo de compromiso sobre esta materia ni ningún tipo de reforma, y creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado. No hace falta remitir aclaración adicional a la Unión Europea, porque el componente de fiscalidad es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, ¿verdad? Clarísimo, no está incorporada esta reforma. Otra cosa es que, como usted bien sabe, Alberto, en etapas preelectorales cualquier elemento sirve, ¿no? Por mucho que se explique, cualquier elemento sirve para intentar llevar al ánimo de los ciudadanos algo que este Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni por otra parte ha planteado, todo lo contrario, ha transmitido que forma parte del estudio que el comité de expertos tiene que realizar en esta y en cualquier otra materia. Nosotros en eso nunca hemos dejado de decir aquello en lo que creemos, que ahora le toca a ellos estudiar la totalidad del sistema tributario, con especial hincapié en algunas figuras, y también poner de relieve las alianzas internacionales que pueda haber en determinadas materias en las que la nueva administración estadounidense o el Fondo Monetario Internacional, saben ustedes que están dando avisos, alertas para que se avance en una dirección. Pero a pesar de que durante el fin de semana lo hemos explicado, yo creo que hasta la saciedad, pues ya sabe usted que en un contexto preelectoral cualquiera lee o quiere entender lo que entiende, porque más allá de cómo esté expresado, hemos comentado y hemos comunicado que se trata de un apartado del impacto de género que hace referencia a un estudio de la IREF y que no está dentro de la reforma de las componentes que marcan la política tributaria, la política de consolidación fiscal o de revisión del gasto, que sí tiene y tendrán ustedes oportunidad de poder tratar. Hay que reconocerle que capacidad para redondear o salirse un poquito del tema tiene, pero un montón. El caso es que por cuestiones de defensa de la mujer, que es lo que venían diciendo, que si porque era periodo preelectoral, porque hoy son las elecciones a la Comunidad de Madrid, o por lo que sea, seguiremos hablando de este tema, porque de hecho dicen que ya el Gobierno de España lo ha trasladado a la Unión Europea como una de las medidas de la reforma fiscal y de cambio de impuestos, es decir, eliminar la declaración conjunta o al menos las deducciones que vienen incorporadas en ella. Último apartado de lo que ha ocurrido allí en Madrid en ese Consejo de Ministros es la concesión a los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, a los que se le ha dado la medalla y Gran Cruz del Mérito Civil, reconociendo así su trabajo al servicio de la información. Es justamente el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha concedido en el día de hoy la Gran Cruz al Mérito Civil a don David
Beriaín y a don Roberto Fraile, los dos periodistas que fueron asesinados la semana pasada en Burkina Faso, a los que el Gobierno quiere reconocer de forma expresa, a título póstumo, el gran trabajo al servicio de la información, de la comunicación y en atención a todos estos méritos civiles. Ustedes recuerdan que en el momento de su asesinato los dos periodistas estaban realizando un documental sobre los esfuerzos que las autoridades del país africano tenían para proteger los parques naturales frente a la caza furtiva y también para proteger a las personas, a las comunidades que habitan en estos parques naturales. A lo largo de su dilatada experiencia profesional, tanto David como Roberto han realizado relevantes labores informativas en zonas distintas de conflicto y, por tanto, han estado permanentemente arriesgando su vida en pos de la democracia, en pos de la información veraz, en el derecho que todas las personas tienen a conocer qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las causas que se esconden detrás de elementos tan importantes como estas cazas furtivas. Desde el Gobierno queremos llegar de forma expresa el dolor y también nuestras condolencias a familiares, a amigos, a allegados, pero también a los compañeros de profesión. Por eso otorgamos esta condecoración póstuma como reconocimiento de esa labor informativa que realizan y que han realizado ellos, pero con ello todos los profesionales de los medios de comunicación en muchos, yo diría que en todos los lugares del mundo. Como sociedad, el Gobierno cree que tenemos que ser conscientes de la gran labor que se está realizando por cientos de profesionales de la comunicación, en donde, en más ocasiones de las que a priori podemos imaginar, arriesgan su vida para hacer llegar justo estos datos, esta información, en un trabajo que se sitúa en lugares de conflicto y en donde probablemente, si no fuera por su tarea, no conoceríamos la realidad de lo que está ocurriendo en estas partes del mundo. Vamos a volver aquí a Vizcaya, en principio, para comentarles un suceso, porque un conductor de Bizkaibus ha sufrido una nueva agresión. Los hechos han ocurrido a las 8:30 de esta mañana en la línea 3912 Bilbao-Eibar, cuando el trabajador, es decir, el conductor, le ha indicado a un usuario que pretendía subir en la parada de Galdakao que debía ponerse la mascarilla para subir al autobús, indicación que el usuario ha rehusado, atacando al conductor con un arma blanca. Desde el sindicato ELA se subraya que las agresiones a los conductores de Bizkaibus se han acrecentado desde que comenzara esta crisis sanitaria y denuncia que la plantilla se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Piden a la Diputación Foral de Vizcaya que establezca un protocolo de actuación ante estas situaciones en las que denuncian la situación de indefensión y aumento de sindicatos, de situaciones de tensión entre este colectivo de conductores y trabajadores de Bizkaibus. Por este motivo, ELA ha llamado a concentrarse este próximo jueves, día 6 de mayo, y a las 10:30 frente a la Diputación Foral de Vizcaya en Gran Vía 25 de Bilbao y mostrar su protesta por estas agresiones. Hablamos de un conductor agredido por arma blanca al llamarle la atención a un usuario que pretendía subir al autobús sin mascarilla. Esto en sucesos, otra noticia que hemos conocido y lo ha dado a conocer la consejera de Desarrollo Económico Arantxa Tapia, es que de nuevo en Euskadi va a haber plan Renove para la adquisición de automóviles. Queríamos hacer una valoración del primer trimestre del año, de lo que había sido el primer trimestre del año, cómo se estaba produciendo, bueno, pues también la transformación de nuestro parque móvil. En realidad, cuando el Ente Vasco de la Energía pone en marcha el plan Renove, también quiero recordarles que no es porque queremos únicamente reactivar el sector, que de verdad tampoco sería mucha la reactivación que consiguiéramos, si bien estamos observando resultados, sino que trabajamos para reducir las emisiones de CO2 de ese parque móvil que tenemos en este momento, basándonos en una neutralidad tecnológica. Eso es lo que pretendemos hacer y hemos valorado la situación actual y hemos decidido que
A pesar de que ya llevamos 2-3 años trabajando este programa Renove, vamos a implementar por este año, esperamos que por última vez además, un nuevo programa Renove basado en esa neutralidad tecnológica con el objetivo de sustituir vehículos antiguos que son muy contaminantes, como ustedes conocen, por vehículos nuevos que reduzcan ostensiblemente las emisiones de CO2, a los cuales además habrá que acompañar con toda la renovación de parque de vehículos utilizando o sustituyendo los vehículos actuales por vehículos de carácter eléctrico que también pues vienen fomentados por el programa MOVES del Estado, que se gestiona desde el Gobierno, que existe todavía recursos del MOVES 2 y que va a haber un MOVES 3, además muy intensivo en ayudas. Por tanto, pretendemos electrificar por una parte y ayudar a reducir esas emisiones de CO2. Va a haber un programa también este año, un programa Renove, que nos ayudará a reducir esas emisiones y que estará en marcha en cuanto tengamos toda la tramitación administrativa preparada, pues cuanto antes. Sí, porque hace falta también para este sector. Mañana completaremos esta información porque los datos de matriculación del mes de abril han sido realmente malos para el sector del automóvil. La última parte del programa la vamos a dedicar bien. El Atleti cumplió y ganó al Sevilla. Escucharemos la valoración del partido de los dos grandes protagonistas, de Iñaki Williams, autor del gol que dio la victoria, y de Unai Simón, también gran protagonista que evitó la derrota, es el portero, y también, como no, del entrenador de Marcelino García, además de ver un pequeño resumen de lo que fue este encuentro. Pero antes, recordarles que mañana se podrán empezar a adquirir los bonos descuento de comercio del Ayuntamiento de Bilbao. Será a partir de las 4 de la tarde, vía web. Se podrán adquirir hasta el 30 de junio. Lo explica el concejal Xavier Ochandiano. Con él les dejamos, nos vemos. A partir de este miércoles 5 de mayo se podrán adquirir ya los más de 64.000 bonos que el Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha destinados únicamente para el sector del comercio. Nuevamente, los bonos serán de 30 euros, la mitad aportados por el Ayuntamiento de Bilbao, y la ciudadanía podrá adquirirlos en la plataforma web www.bonobilbao.eus a partir de las 4 de la tarde de este mismo miércoles. Las novedades son muchas. En primer lugar, la compra y el canje de los bonos comienza el 5 de mayo y finaliza el 30 de junio. Se trata de un periodo más corto para centrar el impacto en la temporada de primavera. Invertimos más dinero y tendremos más bonos. En total, el Ayuntamiento de Bilbao destina 1 millón de euros que generará un volumen de negocio total en la ciudad superior a los 4,4 millones de euros. La cifra total de bonos asciende a 64.115 frente a los 48.000 de la campaña anterior. Como otra gran novedad, y para facilitar el acceso a las personas que no tienen experiencia en el uso de las nuevas tecnologías, los mayores de 65 años podrán comprar y acceder a bonos directamente en los establecimientos y habrá un porcentaje de bonos reservados para estas personas. Y por último, decir que añadimos nuevos establecimientos y nuevos subsectores, como los servicios de imagen personal, fotografía, lavandería y gimnasios. Nuestro objetivo, en definitiva, es estar al lado de los sectores más afectados por la pandemia, poniendo en marcha todos los recursos y todas las iniciativas que están en nuestra mano. Sí, hemos sabido sufrir, venir aquí al Sánchez Pizjuán nunca es fácil, hacía tiempo que no ganábamos aquí y creo que hemos sabido sufrir, hemos trabajado, hemos hecho 90 minutos muy completos contra todo un Sevilla que se estaba jugando muchas cosas y creo que somos merecedores de esta victoria. Sí, por momentos hemos sido
poseedores de la pelota. Nos hemos atrevido, los pivotes hoy han estado colosales, bueno, te diría que todo el equipo ha estado colosal y la verdad que nos vamos muy satisfechos, hemos hecho un grandísimo trabajo y creo que por estas cosas pues se agradecen porque te vas contento para casa. Sí, feliz pues porque al final no me estaban saliendo las cosas del todo como yo quería, como la gente esperaba. Y bueno, pues muy contento pues el poder seguir disfrutando con mi hermano en el campo, de verle disfrutar, de verle sonreír y pues obviamente pues cuando al equipo ayudas con un goltillo y te llevas los 3 puntos pues siempre es satisfactorio. Sí, ha sido una victoria muy trabajada por parte de todo el equipo, hemos sufrido mucho y al final pues bueno, todo ese trabajo que hemos hecho en conjunto pues yo creo que nos ha dado la victoria que bueno, yo creo que nos la merecíamos. Sí, la verdad es que bueno, venimos de una racha de muchos empates en los que bueno, lógicamente en todos los partidos hemos estado vivos hasta la última jugada y bueno, hoy se ha dado que hemos metido esa última jugada y bueno, lo que tú dices, somos un equipo que se ve que somos competitivos, tengamos el rival que tengamos enfrente y bueno, ya te digo, ha sido una pena tener esa racha de empates que podíamos haber conseguido más puntos, pero bueno, así es el fútbol y seguiremos trabajando para seguir ganando más. Claro, a ver, sabemos que es una liga muy complicada, no solo somos nosotros el equipo competitivo, el Osasuna es un equipo que defiende y ataca muy bien, es un equipo fuerte, pero bueno, por eso tenemos que pelear, por conseguir 2 victorias consecutivas y bueno, a partir de ahí tenemos que descansar y bueno, preparar el partido de Osasuna que seguro que nos va a salir.